Ay, calentitas están. Raspaditas son. A ver si nos gustan. Bueno. Ah, que no sabe que nos perdimos ayer. No. ¿Qué pasó? El pueblo cumplió 103 años y hubo asado popular. ¡Ay, Dios! Llegamos un día tarde, no. Ah, bueno. A ver dónde encontramos reparo. Encontramos la tumba de los famosos bandoleros. ¿Y? ¿La pensamos encontrar? No, pero... ¿Quién la encontró? Ay, Anita. Mamita la encontró. 112. ¿Están los dos? Wilson, dice acá. Y Evans. ¿Será verdad? ¿Están enterrados acá? William Wilson y Bob Evans. Otra ruta más en la cordillera. Llegando a Río Pico, bienvenidos. Sí, podríamos comprar pan. Muchas banderas argentinas. Qué lindo. Y en esta región patagónica fueron nacidos y criados dos caballos famosos, Gato y Mancha, protagonistas de una travesía épica desde Buenos Aires hasta Nueva York, demostrando así la resistencia y valentía de esta raza criolla. ¡Un día se dio! Hicimos un fogón público. ¡Se dio asadito! Almuerzo, cena, todo. Bueno, lago Colue Huapi. Figura. Pero está seco. Nos indica el camino. Otra tranquera. Creo que ya van 7. Acá fin del mantenimiento del camino. En la cuarta fiesta del Pialador, que se hace en Buen Pasto todos los años. Baja hora, chinito, chinita, gauchito y al último el baile. Hasta las 6 de la mañana. 127 aniversario. Sarmiento, Chubut. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Venimos buscando pumas vivos. Acá encontramos cuero. Muy raro encontrarlo colgado ahí. Patagonia te sorprende. Rodando Sin Apuro, una nueva aventura. Nuevo día. Nuevo día, nueva aventura. Nuevo rumbo. Nuevo rumbo. Como vamos para donde nos lleve el viento. El viento nos sacó de la cordillera y nos hizo tomar esta ruta provincial 23. Y nos vamos para el Atlántico. Nos sacó de la ruta 40. Y parece que esta ruta nos lleva para el Atlántico. Eso es. Vamos a ver. Ya vimos un montón de guanacos, vimos suris Y estamos en los primeros. y hasta vimos el pobre puma colgado del alambrado. Tenemos 20 kilómetros hecho recién de esta ruta. Y son 300. Sí, son 300 kilómetros, más de 300. Y ya nos sorprendimos con un montón de cosas. La realidad de los pumas, claro, nosotros lo queremos ver vivo, pero para la gente de acá que cría ovejas, es una amenaza el puma. Y es triste decir que sí, que los matan, si los encuentran, porque le comen a los corderos. Les matan 50 ovejas por día. Sí, Por noche, sí, nos da mucha pena, pero es la realidad del lugar. Acá no es zona protegida.
Así que bueno, nos gustaría ver un puma vivo, ojalá veamos. Después del huemul venimos buscando pumas. Y no tuvimos suerte en Torres del Paine, vamos a ver por acá. Yo digo que sí, que Argentina nos va a mostrar un pumita. Vamos, Patagonia Argentina. ¿Y acá qué hay? Hueso de guanaco. Muy escénica, que rinda ruta, nos sorprendió. Arenales, un poco de un ripio lindo. Creo que nos va a sorprender esta ruta. Y con los lagos que tenemos. Sí, delante. en unos 200 kilómetros vamos a encontrar lagos. Esperemos que la ruta siga así y no encontrar alguna tranquera cerrada con candado, que también suele pasar en estas partes. Aunque figura ruta provincial, le ponen tranquera, candado y listo, no pasa más nadie. Mira ahí, una casita, una parada, ¿qué es? Un refugio en el medio de la nada. Ay, se ven unos guanacos ahí abajo. Acá el alambrado está como para que no pasen los guanacos. Ah, sí, muy altos. Acá el camino se puso rojo, ahora negro. Sí, parece tierra. Por supuesto que en 300 kilómetros no vamos a cruzar a nadie. Como casi siempre nos pasa. Mira, había huellas ahí. Es un animalito. Pisó una laguna seca. Sí. A ver, después de cada curva nos sorprende un paisaje diferente. Patagonia, Patagonia. Patagonia, Argentina. Extensiones y extensiones de esta belleza. Vamos, que venimos bien con las tranqueras abiertas. Tranqueras abiertas, muy bien. Sí, lo ves vos, pero no lo va a ver la cámara.
llevar un remolque. Nos indica el camino. Pobrecito. Se va a cansar. Acá fin del mantenimiento del camino. Bueno, igual estaba la opción desde Gobernador Costa ir hasta el Atlántico por ruta. Para el resto de la gente que va por ruta. Nosotros vamos por acá. La ruta no iba a ser tan divertida. No íbamos a ver guanaco, no íbamos a ver como es Uris, no íbamos a ver al pobre pumita colgado del alambrado. Dejas de ver muchas cosas por la ruta. Pero viene bien, acá porque una pasada, hermano. Es un tramo. Sí, no, por eso esto está bárbaro. Y aparte te obliga también a ir más lento y a ver otras cosas. Por la ruta por ahí uno pasa más rápido y no ves. Ya va a terminar este cerro y va a arrancar otro más lindo. Bueno, ya nos tomamos un termo de mate. Nos comimos una manzana. Habrá que arrancar con más mates. O parar a almorzar también sería una opción. También. Tranquera. Abriendo la segunda tranquera. Chao. Bueno, ya hace 3 horas que salimos de Gobernador Costa y todavía no cruzamos a ningún vehículo. Otra tranquera, creo que ya van 7, 8, perdimos la cuenta. Yo dije que no había mantenimiento, pero me equivoqué, está la máquina trabajando. Esto está recién lo están arreglando. Le vamos a encontrar la máquina más adelante, seguro. Llegando al pueblo, Buen Pasto. Buen Pasto, bueno. Salón de usos múltiples, comuna rural Buen Pasto. A ver. Son 4 manzanas más o menos, chiquitas. Mira la plaza. Ahí ya se termina en aquella cuadra. Una salita sanitaria. Otra placita. Así que bajamos por Nueva Lueca. Nueva Lueca. ¿Está buena? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy una de la que está colaborando acá en la 4ª fiesta del Pialador que se hace en Buen Pasto todos los años. Como verán, hay jineteada, están pialando y bueno. Asado familiar, después en la noche hay bingo, elección de la embajadora, gauchito y chinita y el baile familiar.
Bien, y están de artesanos, así. Sí, hay puestito gastronómico, sería, que venden choripanes, papa frita, pizza. Muy bien. Así que... Qué linda fiesta. Sí, todos los años se hace la fiesta del Pialador acá en Buen Pasto. ¿En esta fecha? En esta fecha. Así que muy contenta, la verdad, de la gente que se acercó. Qué lindo. Así que bueno, muchas gracias y... Bueno, lo estamos visitando, sí. Listo, bueno. Gracias a Gracias a vos por Dale. contarnos de qué se trata la fiesta. Gracias. Dale. Que la encontramos sin saber. Bueno, Bueno, mucha gracias. suerte y buen viaje. Tanto para el grupo Pasurera, muchacho. Duro un Pasurera. Manso y manso, che de Ahí está, ves que manso y manso, che, demasiado manso. Ahí está, ves que manso y manso, che, demasiado manso. Doctor Juan Cosillo, mira. A ver qué pasa, Juancho. A ver qué pasa, Juancho. Y lo tenía el Alazán liviano, mira. ¡Ja, ja! Juancito viejo. Ay, que le había entrado lindo el pial y se le salió, che. Queda otro tiro, muchachos. Queda otro tiro, muchachos. Muchas gracias, señora, por venir acá a la fiesta del Pialador Provincial de Buen Pasto. Bueno, que disfrute esta buen churrasco, Sí, choripanes. riquísimo. Sí, así que ahora en este momento ya está terminando el tema de la fiesta de la Pialada. Sí. Y ahora se va a venir Grupa y Basto. ¿Y esta noche me Y esta, decías? y esta noche allá en el gimnasio, Sí. si usted filma un poco por allá, Sí. va a haber con entrada gratis, libre y gratuito, bingo, embajadora, chinito, chinita, gauchito y al último el baile. Hasta las 6 de la mañana. Muy Y bien. después el domingo a jinetear acá. Muy bien. El carré de la rienda. Y el año que viene lo Y vuelven el a año hacer. que viene igual vamos a hacer En esta otra fecha. En esta fecha, sí, 8 y 9. Para todo Chubut y para toda la región. Muchas gracias. Que ande bien y que disfrute un buen fin de semana. Gracias, gracias. Buen pasto. Bueno, y nos comimos un rico choripán. Y seguimos ruta. Hermosas formaciones en la ruta. Mi ruta provincial 37 a 110. Bueno, lago Colue Huapi. Figura. Pero está seco. No hay más lago. Qué tristeza. Caminando en lo que sería el fondo del lago. Y ahí charlando Rubén con las personas que estaban, vienen acá a buscar arpones y puntas de flecha. Pero bueno, hay que saber ver. Seguro que nosotros no encontramos nada. Esta vida viajera, no hay rutinas, cada día es diferente. ¿Quién diría? Sábado a la tardecita, casi noche, buscando flechas. Y, ¿cómo era? ¿Lo otro? Arpones. Sarmiento, Chubut. ...127 aniversario... Sarmiento, Chubut. Muy lindo. Bosque petrificado hacia la izquierda. Mucho serruchito en este camino. Vamos lento, 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 rodando sin apuro porque todo se desarma. Pobre Pancha. Vamos hacia allá. Ah, mejoró un poquito. Sí.
Vamos a ver las coníferas petrificadas de millones y millones de años. Lástima que no hay sol. Sí, si no los colores deberían mejor. Hermosos los colores. Muchos colores en los cerros. Salimos de Atilio Biglione, Sí, las pampas, le decían ellos. sí, Las Pampas, Río Pico, Gobernador Costa, Nueva Lubeca, agarramos este ripio, buen pasto, donde estaba la doma, Claro, qué rico, con mucho choripán. seguimos bajando, la intención era venir por la 26, pero está el camino cortado porque este lago está seco y el viento levanta la arena de ahí, tapó el camino, no se puede circular por ahí, así que vinimos a Sarmiento. En Sarmiento nos vinimos acá hasta la reserva natural petrificada, de bosque petrificado. Los cerros colorados que tenemos en espaldas, suelos lateríticos. Va cambiando durante el día, va cambiando el colorido, acorde a la luz, a cómo le da la luz y a las diferentes tonalidades de la misma. Y este increíble escenario fue elegido para la publicidad del legendario Torino. Que es la parte donde se oxidó el vegetal o que era algún animal que quedó en el barro cuando se retiraron las aguas y se convirtió en sedimento. Porque si vos pasás alguna bajada de agua así que hay arena verde. Sí. Ah, eso me preguntaba, ¿por qué esto será verde? Es por eso. Que era como Y las fracturas que vos ves, una cosa así. claro, las fracturas que vos ves que marcan como si fueran costillas en el terreno, es la escorrentía natural del terreno hoy en día, porque al ser greda, la greda no fija el paisaje tan característico que tiene la formación. Hace 90 millones de años, mucho antes de que naciera nuestro bosque petrificado, este paisaje estaba dominado por mares, lagunas y bosques densos de palmeras, helechos y coníferas. En la tierra dominaban los dinosaurios, en la costa vivían cocodrilos y tortugas, y en las profundidades de las aguas, tiburones. Bosque de arrastre. Hace 65 millones de años, el Océano Atlántico ingresó en esta región, conformando una gran planicie costera, rodeada de pantanos, donde grandes cantidades de troncos, principalmente coníferas, llegaban arrastrados por ríos y arroyos. Hoy los vemos descansando en los faldeos de los cerros, esparcidos en el suelo y envueltos en sedimentos.
Aquí las rocas y fósiles se resquebrajan porque la amplitud térmica diaria y estacional es muy grande. Va de 40 grados a 18 bajo cero. Conífera petrificada. Parece un paisaje lunar, nunca estuvimos en la luna, pero es muy probable que se asemeje. El pasado quedó escrito en las rocas. Estos troncos se preservaron a través de la petrificación, un proceso por el cual los tejidos vegetales son reemplazados por sales minerales. Este viento a sus espaldas es el responsable del descubrimiento de los troncos que usted observa. Sopla fuerte del oeste casi todo el tiempo, desde hace miles de años. Los colores de aquel cerro nos cuentan historias de climas y ambientes pasados. Es el Cerro Abigarrado, de 530 metros sobre el nivel del mar. Durante otro viaje ya habíamos visitado otro parque con bosque petrificado, el Parque Jaramillo. Aquel no es un bosque de arrastre, las coníferas permanecen enteras y en su lugar. Este es diferente, pero es también muy interesante de visitar, así que si andan por acá, no se lo pierdan.
obelisco parado, las cigüeñas paradas. Mira un caminito que sube. Llegando a una playita que ya conocíamos de otro viaje anterior. Los palitos. Los palitos. Radatili. Por suerte poco viento. Parece. No lo nombremos, ¿cierto? No se nombra. Marea alta o baja. No sé. Casi 10 de la noche. Menos mal que ya cenamos cordero, que trajimos de buen pasto. Y seguimos buscando reparo, no va a haber reparo acá. Estamos en la playa, ¿qué reparo puede haber? Se levantó mucho viento. Estancia del Sol. Estaba contento, esa bajada. Río Chico. Río Chico. Ahora es un río seco. Río seco. La salida, claro. Que por eso digo que va a salir si está seca la laguna. Lluvia con sol. Corazón de Chubut. Esto sí que estamos en el medio. Sí. Y muchos kilómetros así. Ríos secos. Hay guanacos, ovejas, no sé, no sabemos dónde toman agua, pobre, porque ningún río tiene agua. Pampa pelada. ¿Pasamos recién o esto se llama pampa pelada? Estamos del suelo del otro lado. En la penumbra. Difícil la vida por acá, ¿eh? Sí. Nos acordábamos de la difunta Correa. Si a uno le pasa algo por acá, no hay agua. Bueno, tampoco hay gente, no nos cruzamos a ningún viajero, ni en bici, ni en moto, ni en auto, ni camioneta, nada.
nadie. Nadie que tenga ganas de conocer acá el corazón de Chubut. A ver qué dice el cartel. Nada más que rodando sin apuro. Vamos a grabar el cartel, a ver qué dice. Acá hay con unos troncos. Una estancia, a ver. No sé si son petrificados. Ah, mirá, sí, troncos petrificados. Troncos petrificados. Como los del parque. Mirá. Estamos en la ruta provincial 27 y apareció un cartel. El sombrero a 107. Trepando. Los miran. Garayalde a 113 y el sombrero 98. ¿Continuamos la 27? Sí. Casa Quemada 175. Cabeza de Buey 130. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a recorrer el corazón de Chubut. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si les gusta el ripio, ¿qué tienen que hacer? Seguir con nosotros. Sigan viajando con nosotros. Rodando sin apuro. Rodando sin apuro. Y los invitamos, ustedes ya saben, a suscribirse, compartir, comentar. Leemos todos sus mensajitos. ¿Y a dónde nos vamos? Próximo destino, próximo video, Los Altares. Acá llegamos al sombrero. Este cruce de caminos se debe llamar sombrero porque no se ve ninguna población. Ruta 27 hacia la 25. ¿Qué tal la ruta de hoy? Excelente. Excelente. Tenemos 250 kilómetros de ripio, bicho, ahora. ¿Hoy? ¿250? Ahora. Y todos así como este. Sí. Bueno, sí, fueron como 5 horas, ¿no? Ah, no, 5 mira, horas. No sé qué hora salimos. Al mediodía. Me voy. Me voy. Bueno, casi 7 de la tarde. Mirá. Qué lindo. Redondito. Mira que parece hecho de cemento. Bueno, camino a Los Altares, que no conocemos por acá. Ya va a ser hora de ir parando, a ver dónde paramos hoy.